El gran souk de Safira era el corazón palpitante de la ciudad, un laberinto de callejuelas techadas, donde el comercio y el arte danzaban en una sinfonía de colores y sonidos. Aquel día, sin embargo, la atmósfera vibraba con una tensión especial. Era el Día del Patrono, la ceremonia anual en la que los artesanos de las guildas más prestigiosas presentaban sus obras maestras al sheik con la esperanza de obtener el codiciado patrocinio real. El aire olía a una mezcla embriagadora de especias raras, cuero curtido y los perfumes más exquisitos, mientras la luz del sol se filtraba a través de los toldos de seda, creando patrones danzantes en el suelo de piedra. Era una celebración, pero también una feroz competición donde la perfección era la única moneda de cambio aceptada. Cada puesto era un alarde de opulencia y habilidad. Los orfebres exhibían collares de oro tan finos que parecían tejidos por arañas de luz, con esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz. Los tejedores de seda habían creado tapices que representaban batallas épicas con un realismo asombroso, cada hilo un testimonio de meses de trabajo. Incluso los calígrafos presentaban versos del Corán escritos con tinta de oro sobre pergaminos de un blanco inmaculado. Era un mundo deslumbrante, un escaparate del pináculo del logro humano, donde cualquier objeto que no fuera impecable, nuevo y brillante, era considerado un fracaso, una ofensa a los ojos del poder y de la tradición. Sin embargo, en un rincón olvidado del souk, lejos del brillo de los puestos principales, había una humilde exhibición que parecía fuera de lugar. Era el puesto de Lira, una joven de 21 años. Su mesa no mostraba creaciones nuevas, sino objetos rotos que habían sido devueltos a la vida. Cuencos, jarrones y platos de cerámica, todos ellos marcados por cicatrices doradas que zigzagueaban por sus superficies. Ella era la única practicante en la ciudad de la antigua y olvidada arte del kintsugi, la filosofía de repararlo quebrado con laca y polvo de oro. Su puesto era un santuario silencioso de la imperfección en un lugar que solo celebraba lo inmaculado. El recién entronizado Sheikh Tariq al-Hassan, a sus 32 años, caminaba por el souk con el peso de su nueva corona. A diferencia de sus predecesores, que eran guerreros y conquistadores, Tariq era un erudito, un filósofo con un alma que anhelaba la autenticidad. Se sentía un extraño en su propia corte, un hombre obligado a juzgar el valor de los objetos por su brillo superficial, cuando su corazón buscaba la belleza en lugares más profundos. Sus consejeros lo seguían a una distancia respetuosa, murmurando sobre la calidad del oro y la finura de la seda, pero Tariq apenas los escuchaba. Sus ojos buscaban algo más, algo real. Rodeado de aduladores y artesanos ansiosos, se sentía profundamente solo. El poder le parecía una jaula dorada, sus deberes un desfile interminable de apariencias. Anhelaba una conversación que no estuviera teñida de ambición, una obra de arte que le hablara no de la riqueza de su creador, sino de su alma. Fue esta sed de autenticidad la que hizo que sus pasos, casi por voluntad propia, se desviaran de la ruta ceremonial. Ignorando los puestos deslumbrantes de las guildas principales, sus ojos se sintieron atraídos por una quietud, por un rincón de sombra donde la belleza no gritaba, sino que susurraba. Y allí la vio. Lira estaba sentada en un pequeño taburete detrás de su mesa, concentrada en su trabajo, ajena al séquito real que se acercaba. Con una delicadeza infinita, aplicaba laca dorada a la grieta de un pequeño cuenco de té. Sus manos, manchadas con vetas de oro y laca oscura, se movían con la precisión de un cirujano y la gracia de un artista. Sus ojos, del color de la tierra húmeda después de la lluvia, reflejaban una concentración y una paz que contrastaban violentamente con la ansiedad competitiva del resto del souk. Tariq se detuvo.
fascinado por la tranquila dignidad de la escena. Lentamente se acercó al puesto. Los consejeros y los maestros de las guildas se detuvieron, desconcertados por la extraña elección de su sheik. Tarik extendió la mano y tomó uno de los cuencos ya reparados. Era una pieza sencilla de cerámica azul, pero ahora estaba adornada con una red de líneas doradas que brillaban bajo la luz. Pasó el pulgar por una de las cicatrices, sintiendo la textura suave y elevada. No vio un objeto dañado, vio una historia. Vio la belleza no a pesar de la fractura, sino a causa de ella. Una sonrisa genuina, algo raro en su rostro, se dibujó en sus labios. Esta desviación del protocolo no pasó desapercibida. Murad, el corpulento y arrogante jefe de la guilda de los orfebres, vio el interés del sheik como un insulto personal. Su propio puesto, lleno de creaciones de oro macizo, había sido ignorado en favor de lo que él consideraba basura. Con la intención de educar al joven sheik y reafirmar el orden jerárquico del suk, Murad se abrió paso entre la multitud, su rostro enrojecido por la indignación. Se plantó junto al puesto de Lira, su sombra cayendo sobre ella como un presagio. «Noble sheik», exclamó Murad, su voz resonando con una autoridad autoimpuesta para que todos pudieran oír. ¿Por qué ensucia sus manos reales con los restos de otros? Esta mujer no es una verdadera artesana. Su oficio es jugar con lo que está roto, con lo que ha fracasado y ha sido deshonrado. Hizo una pausa dramática, mirando a Lira con desprecio. Un reflejo perfecto de su propia familia caída, si me permite decirlo. La crueldad de sus palabras fue tan afilada como un cuchillo, apuntando no solo al arte de Lira, sino a la herida de la desgracia de su familia. Una oleada de risas ahogadas y murmullos condescendientes recorrió a los artesanos cercanos. La humillación fue instantánea y total. Lira, que se había levantado para hacer una reverencia, se quedó paralizada, su rostro perdiendo todo color. El orgullo silencioso que sentía por su arte se hizo añicos bajo el peso del desprecio público. Se sintió exactamente como Murad la había descrito, rota, deshonrada, un remanente de una gloria pasada. El cuenco en las manos del sheik, que momentos antes le había parecido una validación, ahora se sentía como la prueba irrefutable de su fracaso. Tarik levantó la vista del cuenco y la sonrisa había desaparecido de su rostro. Su mirada se posó en el rostro pálido y angustiado de Lira, y luego en el rostro engreído de Murad. En ese instante vio personificada la batalla que se libraba dentro de su propio reino, la arrogancia de la perfección superficial contra la belleza resiliente de lo imperfecto. Con una calma deliberada que silenció a la multitud, volvió a colocar el cuenco en la mesa. Un silencio tenso y expectante cayó sobre el souk. Todos esperaban que el sheik se disculpara por su error y continuara su camino. Pero Tarik hizo algo completamente inesperado. Se giró hacia Lira y, ignorando a todos los demás, le extendió la mano con la palma hacia arriba. Fue un gesto simple, pero en el rígido protocolo de la corte era sísmico. Un sheik no ofrecía su mano a un plebeyo, y menos a uno caído en desgracia. Lira lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, y luego miró sus propias manos, manchadas y callosas. Dudó, avergonzada, pero la mirada de Tarik era firme, paciente y amable. En un mundo que adora lo perfecto, un gesto puede honrar lo que está roto. Suscríbete para descubrir cómo una mano manchada de oro puede cambiar un reino, y dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tras un instante que pareció una eternidad, Lira, con el corazón martilleando contra sus costillas, depositó tímidamente su mano en la del sheik. El contacto fue un choque de dos mundos. Su palma callosa y manchada por el trabajo contra la suya, suave y sin marcas. Tarik no vaciló.
Cerró sus dedos alrededor de los de ella con una firmeza tranquilizadora, un gesto que no era de posesión, sino de validación. La vergüenza que quemaba las mejillas de Lyra comenzó a ser reemplazada por un asombro incrédulo. El hombre más poderoso del reino no solo la había defendido, sino que la estaba tocando, aceptando las marcas de su oficio como si fueran un honor. Sosteniendo su mano en alto para que todos la vieran, Tariq se dirigió a la multitud silenciosa, su voz resonando con una calma que desmentía la audacia de sus palabras. La mano de un artesano que crea perfección a partir de la nada es admirable, declaró, su mirada pasando por encima del rostro lívido de Murad. Pero la mano que restaura la belleza y la utilidad a lo que el mundo ha descartado como roto es divina. Esta mujer no celebra la perfección, que es frágil y temporal. Celebra la esperanza, que es eterna. Sin soltar su mano, se dio la vuelta y comenzó a caminar, guiando a Lyra fuera del souk y dejando atrás un mar de rostros atónitos y un silencio cargado de resentimiento. La condujo a través de los patios del palacio hasta un jardín secreto, un remanso de paz, con un estanque de lotos y el suave murmullo de una pequeña cascada. Mientras caminaban, Tariq recordó las lecciones de su anciano tutor, un filósofo que despreciaba la superficialidad de la corte. Le había contado la historia del antiguo imperio de cristal, que se derrumbó no por la guerra, sino porque sus líderes estaban tan obsesionados con mantener la apariencia de perfección que escondían cualquier grieta en su sociedad hasta que la estructura entera se vino abajo. Un reino que teme a sus cicatrices, le había dicho, es un reino que le teme a su propia historia y está condenado a no aprender de ella. En la serenidad abrumadora del jardín, Lyra también fue transportada al pasado. Recordó a su padre, un próspero mercader antes de que una mala inversión lo llevara a la ruina. Sentados entre los restos de su antigua vida, con la porcelana fina hecha añicos, su padre no había llorado. En su lugar había sacado una vieja caja con laca y polvo de oro. «No lamentamos lo que se ha roto, Lyra», le dijo mientras le enseñaba a mezclar la pasta dorada. «Damos gracias por la oportunidad de demostrar que podemos volver a unir las piezas y crear algo aún más fuerte y hermoso que antes». Su arte no era un oficio de pobreza, era el legado de la resiliencia de su padre. En el borde del estanque, Tariq finalmente soltó su mano, aunque la conexión entre ellos permaneció. No le ofreció caridad, ni le hizo promesas vacías. En su lugar, con la curiosidad genuina de un erudito, le pidió que le hablara de su arte. «Explícame la filosofía», le dijo. Y Lyra, por primera vez, habló de su pasión no con vergüenza, sino con orgullo. Le explicó que cada grieta dorada cuenta una historia, que el kintsugi no pretende ocultar el daño, sino honrar el viaje del objeto. Tariq la escuchaba con una atención reverente, reconociendo en sus palabras el eco de la verdad que él había estado buscando desesperadamente. Más tarde, instalada en una habitación de invitados en el palacio, una estancia más grande y lujosa que toda su casa, Lyra se sintió abrumada por el terror. El gesto del sheik la había salvado de la humillación, pero también la había arrojado a un mundo para el que no estaba preparada. Se miró las manos en el espejo, las mismas manos que el sheik había honrado, y solo vio a la hija de un mercader fracasado que jugaba con trozos de cerámica. ¿Cómo podía ella, que siempre había vivido en las sombras, ser el símbolo de una nueva filosofía para todo un reino? El miedo a decepcionarlo, a demostrar que Murad tenía razón, era un peso sofocante. Tariq, por su parte, se enfrentó a su propia tormenta. Tan pronto como la noticia de su acción en el souk se extendió por el palacio, su consejo de ancianos solicitó una audiencia urgente. Lo amonestaron con severidad. Le advirtieron que había insultado a las guildas, el motor económico de Safira. Lo acusaron de debilidad,
de dejarse llevar por un capricho sentimental. Su Majestad, dijo el más anciano de los visires, gobierna un imperio, no una escuela de filosofía. Ha cambiado el oro por la cerámica rota y la corte no lo perdonará. Tarik se mantuvo firme, pero sintió la inmensa soledad de su posición. Había hecho una declaración de principios y ahora todo su reino se oponía a él. Mientras tanto, en el opulento salón de la Guilda de los Orfebres, la humillación de Murad se había convertido en una fría y calculada furia. Reunió a los maestros de las otras guildas principales, los tejedores, los perfumistas, los talladores de marfil. El sheik nos ha despreciado a todos, siseó, su voz goteando veneno. Ha elevado a una reparadora de basura por encima de nosotros, los creadores de la belleza. Esta filosofía suya no es más que una excusa para debilitar nuestro poder, para devaluar nuestro arte. Todos estuvieron de acuerdo. La joven del Kintsugi no era solo una ofensa, era una amenaza existencial. Y decidieron que, por el bien de la tradición y de sus fortunas, tenían que destruirla. La guerra de las guildas contra Lira comenzó en las sombras. Una mañana, un envío de laca urushi, de primera calidad, importada de las lejanas islas del este y esencial para su trabajo, fue accidentalmente derramado en el puerto. Pocos días después, un valioso jarrón de la dinastía anterior, que el propio Tarik le había encargado restaurar, apareció misteriosamente hecho añicos en su taller del palacio, roto más allá de cualquier posible reparación. Cada incidente fue orquestado para parecer un accidente, pero el mensaje era claro. No era bienvenida y sus intentos de practicar su arte serían frustrados a cada paso. Paralelamente al sabotaje, Murad y sus aliados tejieron una campaña de desinformación. Esparcieron el rumor de que el kintsugi de Lira era un engaño, que ella misma rompía deliberadamente las piezas para luego repararlas. Otros susurraban que el oro que usaba no era puro, o peor aún, que utilizaba antiguas y oscuras artes para influir en la mente del sheik. La corte, ya predispuesta a valorar la perfección y la novedad por encima de todo, absorbió estos rumores con avidez. Lira pasó de ser una curiosidad a ser una paria dentro de los muros del palacio, su presencia tolerada solo por el capricho inexplicable del gobernante. El veneno surtió efecto. Lira, acosada por los susurros y frustrada por los sabotajes, comenzó a dudar de sí misma. Se encerró en su taller, rodeada de fracasos, sintiendo que tal vez Murad tenía razón, que ella solo era una farsante que jugaba con basura. Fue Tarik quien la encontró allí, con el rostro manchado de lágrimas y arcilla. No le ofreció soluciones fáciles. En su lugar, se sentó con ella y le habló de los grandes filósofos que creían que el alma, al igual que la cerámica, solo podía alcanzar su verdadera fuerza después de haber sido rota y reparada. Su fe inquebrantable en su filosofía, más que en su habilidad, se convirtió en el ancla que le impidió hundirse. Murad, al ver que estos ataques encubiertos no lograban quebrar el vínculo entre el sheik y la artesana, decidió que era hora de una confrontación total y pública. Reunió a los maestros de las guildas más poderosas y solicitaron una audiencia formal. Ante el trono, con una falsa muestra de lealtad, Murad expresó la profunda preocupación de los artesanos de Zafira. Afirmó que la nueva preferencia del sheik por lo roto y remendado estaba devaluando la reputación de excelencia de la ciudad, una reputación construida a lo largo de siglos, de 1200 en búsqueda de la perfección. Y entonces lanzó su desafío, enmascarado como una propuesta constructiva. Gran Sheik, para reafirmar la gloria de Zafira bajo su sabio gobierno, las guildas proponen la creación de un nuevo blasón real, un símbolo de nuestra fuerza y prosperidad, y para honrar todas las formas de arte proponemos una competición.
La trampa fue revelada. Yo mismo, dijo Murad con una reverencia arrogante, esculpiré el blasón en el oro más puro y que Lady Lyra presente su propia versión, utilizando sus métodos únicos. Dejemos que la corte y el pueblo juzguen qué representa mejor el alma de nuestra gran ciudad. El consejo de Tarik le imploró que rechazara la propuesta. Era una trampa obvia, diseñada para humillar a Lyra en el escenario más grande posible. Comparar una pieza de cerámica reparada con una obra maestra de oro macizo era una burla. Aceptar sería arriesgar la autoridad de su trono en una competición que parecía imposible de ganar. La presión sobre Tarik era inmensa. Rechazar el desafío lo haría parecer débil y temeroso. Aceptarlo parecía una locura. Toda la sala del trono contuvo la respiración, esperando su decisión. Tarik no miró a sus consejeros. Miró a Lyra, que había sido convocada a la audiencia y permanecía en silencio en un rincón de la sala. Vio el miedo en sus ojos, pero debajo de él vio una chispa de acero, una llama de orgullo desafiante que se negaba a ser extinguida. En ese momento se dio cuenta de que rechazar el desafío en su nombre sería el mayor insulto de todos, una admisión de que él no creía realmente en ella ni en su filosofía. Confiando en esa chispa, se giró hacia Murad. «Acepto el desafío», declaró, su voz resonando con una calma real. «Que la competición comience». La noticia se extendió por Zafira como un incendio en la estación seca. La ciudad entera bullía de expectación y debate. En los mercados, en las casas de té, en los cuarteles se hacían apuestas. La inmensa mayoría apostaba por Murad y su oro. La competición se convirtió en mucho más que un concurso de artesanía. Era un referéndum sobre el alma de la ciudad, una batalla entre la tradición y la nueva y extraña filosofía de su sheik. Para Lyra, la presión era inimaginable. El destino de su arte, su honor y la autoridad del único hombre que había creído en ella ahora descansaban sobre sus manos manchadas de laca. En los primeros días, en la soledad de su taller, el pánico la paralizó. ¿Cómo podía competir con la riqueza deslumbrante del oro? ¿Cómo podía una simple vasija reparada compararse con una escultura forjada en el metal de los reyes? Intentó diseñar un nuevo blasón desde cero, dibujando bocetos de leones, halcones y estrellas. Pero cada diseño le parecía vacío, un intento patético de imitar el lenguaje de sus rivales. Se sentía una impostora, una niña jugando con barro mientras los maestros construían monumentos. La desesperación comenzó a roer los bordes de su resolución. Al ver su lucha, Tarik no le dio consejos técnicos. En su lugar, le concedió acceso ilimitado a los archivos reales, un lugar polvoriento y olvidado, lleno de la historia no contada de Zafira. «No intentes crear lo que ellos esperan, Lyra», le dijo suavemente. «No busques lo que Zafira aparenta ser hoy. Busca lo que Zafira ha sido siempre. Encuentra su verdadero corazón». Sus palabras fueron una llave que abrió una nueva puerta en su mente. Dejó de pensar en competir y comenzó a pensar en la verdad. Fue en la cripta más profunda de los archivos donde la encontró. Escondida en un viejo cofre de madera carcomida, yacía una colección de fragmentos de cerámica. Un anciano archivero le explicó la historia. Eran los restos del blasón real original de Zafira, una magnífica placa de terracota que había adornado la puerta principal de la ciudad durante siglos. Había sido destrozado durante la gran invasión de los mongoles, un siglo atrás, y sus piezas, consideradas una reliquia vergonzosa de la derrota, habían sido escondidas y olvidadas. Sosteniendo un fragmento en su mano, Lyra sintió la historia de su ciudad vibrar bajo sus dedos. Vio las marcas del fuego, las cicatrices de la batalla, el dolor de la derrota, y en ese instante supo lo que tenía que hacer. Su propósito se volvió tan claro como el cristal.
No iba a crear un nuevo símbolo de poder arrogante, iba a sanar el antiguo símbolo de la resiliencia de su pueblo. Su miedo se desvaneció, reemplazado por una sensación de propósito tan profunda y sagrada que era en casi una oración. No iba a ganar una competición, iba a restaurar el alma de su ciudad. Mientras Murad, en su bullicioso taller, fundía lingotes de oro con gran fanfarria, rodeado de aprendices y aduladores, Lira trabajaba en el silencio de la noche. Su taller se convirtió en un santuario. Con una paciencia infinita, limpió cada uno de los fragmentos centenarios. Como un arqueólogo que reconstruye el pasado, comenzó a unir las piezas, cada una encajando en su lugar predestinado. El trabajo era lento, meditativo. No estaba simplemente reparando un objeto, estaba uniendo las piezas rotas de la historia de su pueblo. Luego vino el oro. Mezcló la laca con el polvo dorado, creando una pasta luminosa. Con un pincel fino, trazó cada línea de fractura, cada cicatriz de la batalla, transformando las marcas de la destrucción en venas de luz. No ocultó el daño, lo celebró. Hizo de las grietas las características más hermosas de la pieza. Su trabajo no era un acto de creación, amor, sino un acto de... Estaba demostrando que la historia de Zafira no se definía por su riqueza presente, sino por su capacidad para sobrevivir a sus momentos más oscuros y volver a unirse. El día de la presentación, la gran plaza frente al palacio estaba abarrotada. El Sheikh Tariq estaba sentado en un estrado, flanqueado por su consejo y los maestros de todas las guildas. La atmósfera era eléctrica, la multitud ansiosa por el espectáculo. Murad, vestido con sedas púrpuras, fue el primero en presentar su obra. Con un gesto dramático, dos ayudantes retiraron una tela para revelar su creación. Un grito ahogado de asombro recorrió a la multitud. Era un blasón de oro macizo, de casi 1 metro de altura, que brillaba bajo el sol con una intensidad cegadora. Representaba a un león con garras de rubí, estrangulando a una serpiente con ojos de esmeralda. La artesanía era impecable, cada músculo del león, cada escama de la serpiente, estaba perfectamente renderizada. Era una exhibición de poder bruto, de riqueza inconmensurable, de una perfección fría y despiadada. La multitud aplaudió con fervor, convencida de que acababan de presenciar la obra ganadora. Murad sonrió, hinchado de orgullo y triunfo. Entonces llegó el turno de Lira. Avanzó hacia el centro de la plaza, una figura solitaria y humilde. Su pieza descansaba sobre un pedestal, cubierta por una simple tela de lino. Murad y sus aliados la miraron con sonrisas burlonas, esperando ver una vasija rota o alguna otra patética baratija. Lira respiró hondo, miró a Tariq y vio en sus ojos una confianza inquebrantable. Eso fue todo lo que necesitó. Con manos firmes, retiró la tela. Al principio, hubo un silencio de confusión. La multitud no vio el brillo esperado. Vieron una placa de cerámica de color tierra, de aspecto antiguo, surcada por lo que parecían ser extrañas venas doradas. No tenía el impacto inmediato del oro de Murad, pero entonces los ancianos de la ciudad, los historiadores y los guardianes de la tradición que se encontraban en la primera fila, se inclinaron hacia adelante con los ojos muy abiertos por el reconocimiento. Un murmullo comenzó a extenderse desde el frente hacia atrás, una ola de asombro y emoción. No era una pieza nueva, era el blasón original, el símbolo perdido de la antigua Zafira, el que se creía destruido para siempre. Lo vieron no como estaba en el momento de su derrota, sino renacido. Las cicatrices de la invasión, que habían sido una fuente de vergüenza histórica, ahora brillaban con oro, transformadas en un mapa de su supervivencia. No era solo una obra de arte, era su historia, su dolor y su resiliencia, devueltos a la vida y hechos hermosos. Con una voz clara que resonó en el silencio repentino, Lira se dirigió a la multitud.
Maestro Murad, nos ha mostrado una obra maestra, dijo, su tono respetuoso pero firme. Nos ha recordado la inmensa riqueza y el poder que Zafira posee hoy. Su oro nos muestra lo que tenemos. Hizo una pausa y luego posó una mano sobre su blasón restaurado. Esta pieza, continuó, nos recuerda la fuerza que tuvimos que tener para llegar hasta aquí. Nos enseña que nuestra historia no se define por nunca haber sido rotos, sino por todas las veces que juntos supimos volver a unir las piezas. La emoción en la plaza era palpable. Las lágrimas brillaban en los ojos de los veteranos y los ancianos. Las palabras de Lira habían tocado una cuerda mucho más profunda que la admiración por la riqueza. Habían tocado el orgullo de su herencia, la memoria de sus antepasados. El blasón de Murad era una celebración del poder. El de Lira era una celebración del pueblo. Tarik se levantó, una sonrisa radiante en su rostro. Miró a Lira con un amor y una admiración que ya no sentía necesidad de ocultar. Había apostado su reino por una filosofía, y en ese instante, frente a todo su pueblo, había ganado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración de Lira resonó en la plaza con la fuerza de una verdad ancestral. Por un momento, un silencio profundo y sobrecogedor se apoderó de la multitud, y luego la emoción estalló. No fue el aplauso cortés y medido de la corte, sino un rugido de aprobación que surgió de las entrañas del pueblo. Los ancianos de la ciudad, guardianes de la historia, se acercaron al estrado, sus rostros surcados por las lágrimas. Con manos temblorosas, tocaron las venas doradas del blasón restaurado, un gesto de reencuentro con su propio pasado. El ostentoso león de oro de Murad, que momentos antes parecía el epítome del poder, ahora lucía vulgar y sin alma, un ídolo hueco frente a un artefacto sagrado. Murad se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y humillación. Su derrota no fue solo artística, fue filosófica. Había apostado por el poder del oro y había sido vencido por el poder de la memoria. Sheikh Tarik, viendo que el corazón de su pueblo había hablado, aprovechó el momento. Descendió del estrado, no con la arrogancia de un vencedor, sino con la serena confianza de un líder cuya visión acababa de ser reivindicada. Una vez más, tomó la mano de Lira, pero esta vez no para protegerla, sino para presentarla como una igual. Juntos se volvieron hacia la multitud expectante. «El pueblo de Zafira ha juzgado», proclamó Tarik, su voz resonando con una nueva autoridad, una que ya no era solo heredada, sino ganada. El blasón de la resiliencia, la obra de Lady Lira, será a partir de hoy el único y verdadero blasón real de nuestra ciudad, que nos recuerde siempre que nuestra fuerza no reside en la riqueza que acumulamos, sino en la historia que honramos y en las adversidades que hemos superado juntos. La aclamación de la multitud fue ensordecedora, sellando la victoria de Lira y el comienzo de una nueva era para Zafira. Pero Tarik no se detuvo ahí. Emitió su primer gran decreto filosófico, una ley que cambiaría para siempre el tejido social de la ciudad. La filosofía del kintsugi, declaró, de honrar nuestras cicatrices y encontrar la belleza en la sanación, será, a partir de ahora, el lema de mi gobierno y una luz que guíe a nuestro pueblo. No esconderemos nuestros errores pasados, sino que los repararemos con el oro del aprendizaje. No despreciaremos a los que han caído, sino que los ayudaremos a levantarse más fuertes que antes. Era una promesa de un gobierno compasivo y auténtico. Y para dar vida a esa promesa, confirió a Lira el título oficial de artesana, real y guardiana de la memoria de Zafira. Le concedió un taller en el ala más noble del palacio y le encargó la monumental tarea de encontrar y restaurar todos los artefactos históricos de la ciudad que habían sido dañados o descuidados.
De la noche a la mañana, la chica que trabajaba con basura en un rincón olvidado del souk se convirtió en una de las figuras culturales más importantes del reino, su estatus y su influencia superando con creces a los de los arrogantes maestros de las guildas. El poder de Murad y de la vieja guardia se desvaneció como la niebla de la mañana. Su obsesión por la perfección impecable de repente pareció anticuada y superficial. La demanda de sus ostentosas creaciones de oro se desplomó. En su lugar surgió una nueva moda en Safira, una que celebraba la historia y la autenticidad. Los ciudadanos adinerados comenzaron a buscar en sus arcones viejas reliquias familiares, cerámicas rotas por sus abuelos, y las llevaban a los talleres para que fueran reparadas con la técnica del kintsugi. Una cicatriz dorada se convirtió en un símbolo de estatus más valioso que una gema perfecta. Lira, en lugar de guardar celosamente los secretos de su arte, abrió una escuela en el corazón de la ciudad, financiada por el Tesoro Real. Pero no era una guild exclusiva, era una academia abierta a todos, sin importar su clase social, su edad o su género. Enseñaba no solo la técnica del kintsugi, sino también su filosofía subyacente de paciencia, aceptación y la celebración de la resiliencia. La escuela se convirtió rápidamente en la institución más respetada de Safira, un lugar donde se forjaba una nueva generación de artistas y pensadores. El vínculo entre Tariq y Lira, nacido de una mano extendida en un momento de desesperación, se profundizó con cada día que pasaba. Se convirtieron en socios inseparables en el gobierno del reino. Él confiaba en su sabiduría intuitiva y en su profunda conexión con el alma del pueblo para temperar sus decisiones lógicas. Ella encontraba en su fe inquebrantable la fuerza para ocupar el lugar que le correspondía en el mundo. Su amor era un reflejo de su filosofía compartida. Dos almas, cada una con sus propias cicatrices, que se unían para crear algo más fuerte y más hermoso que antes. Su boda fue la celebración que marcó el verdadero comienzo del nuevo reinado. No fue una demostración de poder, sino una fiesta de la comunidad. Se celebró en el recién inaugurado Jardín de la Resiliencia, un espacio público donde antiguas estatuas rotas habían sido restauradas con vetas de oro. En lugar de un banquete para nobles, fue una comida compartida con artesanos, eruditos, granjeros y niños. El matrimonio del sheik filósofo y la reina artesana no fue una alianza política, sino la personificación del nuevo espíritu de Safira. Un liderazgo basado en la sabiduría, la autenticidad y el amor por su gente. Años después, la reina Lira caminaba por los pasillos de su taller real. Ahora, una magnífica sala llena de luz, donde el suave sonido de la cerámica y el brillo del oro llenaban el aire. El taller se había convertido en su mayor legado, un lugar donde jóvenes de todos los orígenes aprendían a transformar lo roto en algo bello. Se detuvo junto a una niña pequeña que miraba con frustración los fragmentos de un pequeño pájaro de cerámica que se le había caído y roto. Las lágrimas asomaban a los ojos de la niña. Lira se arrodilló a su lado y recogió los fragmentos con cuidado. «No llores, pequeña», le dijo, con una sonrisa cálida. «No ha terminado, solo ha cambiado». Puso un trozo en la mano de la niña, invitándola a sentir sus bordes afilados. «No veas los pedazos rotos», le susurró, su voz llena de la sabiduría que había guiado su vida. «Ve la oportunidad de trazar nuevos caminos con luz dorada. Ve la oportunidad de crear algo aún más hermoso de lo que era antes». Desde la entrada del taller, el sheik Tariq observaba la escena, una expresión de profundo amor y admiración en su rostro. Vio a su esposa, la mujer que le había enseñado a ver la belleza en las cicatrices, transmitiendo ahora esa misma lección a la próxima generación.
El resplandor del sol de la tarde se reflejaba en las cientos de piezas reparadas que adornaban las estanterías del taller, creando un firmamento de estrellas doradas en el interior. Había encontrado la verdad que tanto había buscado, no en los libros antiguos, sino en el corazón de una artesana que le enseñó a él y a su reino a amar sus propias y hermosas imperfecciones. La historia de Tariq y Lira se convirtió en un faro, una prueba de que la verdadera belleza no reside en una superficie impecable, sino en la gracia y el coraje con que reparamos lo que se ha dañado. Su legado fue un reino que aprendió a honrar su historia, con todas sus fracturas y remiendos, y a entender que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino la prueba irrefutable de la fuerza necesaria para sobrevivir. Nos enseñan que un simple gesto de aceptación puede elevar a Binonesentos los despreciados, sanar las heridas de una nación y construir un futuro más fuerte, no a pesar de sus grietas, sino gracias a ellas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.